Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 4. Vamos a empezar desde el versículo 3, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, necesitamos caminar en una vida de fe verdadera, esa fe verdadera que realmente nos hace entregarnos por completo. Aquí nos menciona la palabra de Dios acerca de Abel. Abel ofreció un excelente sacrificio a Dios. El sacrificio excelente de Abel se obedecía a un corazón realmente. El corazón de Abel realmente era un corazón que estaba ofreciendo de lo mejor que él tenía. Estaba ofreciendo lo mejor que él poseía. Muchas veces cuando adoramos a Dios, cuando honramos o cuando le prestamos algún servicio al Señor, cuando le damos algún servicio a Dios, debe ser un servicio excelente de corazón. Entonces, Abel había presentado un sacrificio a Dios que agradó realmente. Recuerda, muchos conocen esta historia acerca de Caín y Abel. Caín ofreció un sacrificio que Dios no lo aceptó realmente. Abel ofreció un sacrificio que Dios aceptó. Y aún dice la palabra de Dios que estas ofrendas, después que él estaba muerto, hablaban por él, porque su justicia era mostrado verdaderamente en esa ofrenda que él hacía. Pero no se trata más de la ofrenda, sino se trata del corazón de Abel. Abel daba con un corazón realmente que agradaba a Dios. El corazón es muy importante. Hay un hombre en toda la Biblia que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y este hombre es David. Este hombre se caracterizaba por adorar al Señor y en su adoración llegar a la profundidad de la adoración, tanto que cuando él dice cantaba, los espíritus huían de Saúl. Cuando este hombre cantaba, este joven cantaba, cuando David cantaba, dice que Saúl, que era el rey de Israel en ese entonces, dice que encontraba paz. Significaba que él estaba transmitiendo algo importante mediante la alabanza. Era una alabanza de corazón, era una alabanza que llegaba a la presencia de Dios. Entonces, el caminar en una vida de fe es importante. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es un atributo muy importante, ¿verdad? La cual se le asigna a un solo hombre, y este es David. Y ahora vamos a entender. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, cuando nosotros un día, por ejemplo, encontramos una persona que necesitaba un milagro, y cuando esta persona se ora por esta persona y esta persona recibe un milagro, al inicio no se ve solamente una enfermedad, se ve que su cuerpo se va perdiendo fuerza cada vez más y se ve que no tiene fortaleza y dice: estoy enfermo, me siento mal. Pero cuando llega la oración de fe realmente y el Señor hace la obra, queda renovado, transformado. Esa es la fe. Aunque hoy solamente veamos un enfermo, creemos que el día de mañana veremos un cuerpo sano porque Dios hará la obra. Esa es la fe, creer en aquello que no lo ves. Y aunque hoy no veamos la corona de justicia, la recompensa que Dios nos ha preparado, por la fe que creemos y confiamos que la recibiremos cuando estemos un día en la patria celestial, en su gloria. Así, amados hermanos, necesitamos caminar en una vida de fe, esa fe viva, esa fe poderosa que nos haga vivir cada día para el Señor, a renunciar al mundo para vivir solamente para Él. Solamente una vida de fe podrá ayudarnos a sobrellevar tantas adversidades que se presentan. Seguramente muchos saben la situación adversa que el mundo está atravesando en este instante, o parte del mundo, o en el Medio Oriente, y es una situación adversa, es una situación muy crítica, es muy difícil, pero
El Señor dice que en los últimos tiempos pasarían cosas difíciles y es lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es vivir una vida de fe, mis amados. Vivir una vida de fe, porque una vida de fe en el Señor nos hace personas que cada día más crezcan espiritualmente. Y un día cuando estemos en su presencia, ya en la patria celestial, nos gozaremos y nos alegraremos. Y cuando aquí nos cuenta la Escritura y nos habla de Abel. Abel es considerado un hombre que caminó con el Señor, un hombre que agradó al Señor con la ofrenda que le presentó. Pero no solamente él, aquí encontramos más personas que son mencionadas en esta parte de las Escrituras. Por ejemplo, encontramos a Enoc, dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Dice que no vio muerte, él se lo llevó a su presencia al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él caminó con el Señor, él obedeció al Señor. ¿Se da cuenta? Cuando encontramos aquí en la palabra de Dios a hombres que vivían en obediencia, recibieron una gran bendición. Encontramos a Abraham, fue tremendamente bendecido. Abraham es llamado el padre de la fe. También encontramos a Elías, un tremendo hombre de Dios. Encontramos a Moisés, encontramos a Enoc. Enoc caminó con Dios y se lo llevó el Señor. Ya no vio más muerte. Encontramos a Elías, que fue llevado en un carro de fuego. Entonces, hay realmente una recompensa para los hombres y las mujeres que deciden vivir una vida de fe. El poder de una vida de fe. Una vida de fe hace que cada día cambiemos, seamos diferentes, que nuestra actitud, nuestra vida cada día cambie, que empecemos a ser diferentes a lo que antes éramos. Una vida de fe nos transforma, nos cambia de ser lo que antes éramos a ser personas nuevas, renovadas, cambiadas por el Señor. Lo que realmente hace en nuestras vidas una vida de fe es transformarnos en personas nuevas. Crea hombres nuevos que vivan conforme al corazón de Dios cada día. Entonces, encontramos aquí, y nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante agradar a Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? Caminando conforme a su voluntad siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es imposible decir que tienes fe si realmente en tu vida no se muestra el resultado del cambio que Jesucristo ha provocado en tu vida. Jesucristo, cuando llegó a nuestras vidas, provocó un cambio verdadero, y esta actitud se muestra para afuera, esta actitud sale para afuera mediante nuestras obras, nuestras acciones, nuestra forma de hablar. La obra de Jesucristo en nuestras vidas se muestra externamente a través de los frutos que nosotros llevemos después de nuestra conversión. Nuestra conversión vino, pero después nuestro Señor empezó a producir frutos abundantes de justicia en nosotros mediante el Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que nos guía realmente a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos lleva por el camino adecuado por donde nosotros deberíamos ir. Y aquí hay algo muy importante, y esto es el tema central del mensaje de hoy. Y quiero que lo escuche en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Sabe? Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si realmente no tenemos fe en nuestros corazones. La fe realmente no tiene que ver con una emoción. La emoción es pasajera. La emoción es un sentimiento que un momento puedo estar feliz y después estás triste. Pero nuestra fe no depende de ninguna emoción humana ni ninguna cosa que poseamos. Nuestra fe es algo mucho más profundo, algo más grande que depende del Señor. Nosotros creemos en algo que no hemos visto. No hemos oído, pero lo creemos con esa firmeza, como si lo estuviéramos viendo ahora, como cuando queremos irnos a la presencia del Señor. Nosotros sabemos que arriba nos espera una patria celestial, algo maravilloso. Y es eso lo que nos hace resistir. Fue esa fe lo que mantuvo a los grandes hombres de Dios y los hizo entregarse de corazón. Fue por esta fe que Elías se entregó al Señor por completo para darle un servicio exclusivo y agradable al Señor como un profeta de Dios. Y la tarea no era fácil. La tarea para Elías no era fácil. Elías tenía que
enfrentarse constantemente al corazón duro de las personas. Elías constantemente tenía que llevar el mensaje a hombres que tenían el corazón duro, a hombres que tenían corazón corrompido, que no querían obedecer la verdad, y por decir la verdad constantemente lo perseguían, constantemente iban contra él. Elías tuvo un tremendo ministerio entregado completamente al Señor, pero ese ministerio hizo que muchos lo odiaran y muchos estuvieran en contra de él, principalmente en primer lugar el rey estuviera en contra de él, porque constantemente el Señor lo mandaba a decir: dile al rey que esto está equivocado, dile al rey que tiene que corregirse, dile al rey que tiene que hacer esto, que tiene que corregir sus caminos. Y al rey no le importaba cambiar, no le importaba obedecer a Dios, por lo cual era perseguido, era maltratado y era como alguien extraño en su propio pueblo. No estaba cerca de los que estaban allí cerca de él, sino que constantemente estaba lejos, apartado por el tremendo ministerio que Dios le había dado. Pero él no lo hubiera hecho si realmente no hubiera visto algo mucho más grande. Si lo más importante para nosotros fuera lo que tuviéramos aquí en la tierra, si lo más importante para nosotros fuera lo que poseamos aquí en la tierra, Elías, imagínense, sería visto como alguien que no tuvo nada realmente. Elías nunca hizo una familia, Elías nunca hizo ningún tesoro terrenal, nunca hizo tesoros en la tierra, nunca se preocupó por hacer casas ni nada de eso. Pero dice la palabra de Dios que cuando ya él acabó su ministerio, mientras él caminaba y Elías cerca de él, dice que fue llevado por un carro de fuego, fue llevado a la presencia del Señor y él no vio la muerte. ¿Sabe por qué él lo hizo? Todos los días de su vida dio un servicio abnegado a Dios. ¿Sabe por qué Elías dio un servicio abnegado al Señor? ¿Sabe por qué? Porque él vio algo mucho más importante que muchos no ven. Él vio algo mucho más grande que muchos no ven, y por eso muchos cristianos se desaniman. Dicen: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo no soy bendecido como el otro? Sí lo es, porque no ven lo más importante, no ven lo que Dios realmente nos está preparando, ven solamente lo que está delante de sus ojos, ven el dolor, ven el sufrimiento, ven la aflicción, ven la angustia, pero no ven realmente lo que deben ver, y es estar en la presencia del Señor, lo maravilloso que será estar en su presencia. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar eso? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar lo maravilloso que es unas calles de oro, mar de cristal, estar cerca de nuestro Señor? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo será estar en la presencia de nuestro Señor, quien nos salvó? Un momento en su presencia. ¿Cómo será? ¿Cómo será, amados? ¿Cómo será estar en los brazos del Padre? ¿Cómo será estar cerca de Él? Imagínense el resplandor, la gloria de nuestro Señor. Cuán grande es la gloria de nuestro Dios, y nosotros estaremos cerca de su presencia. ¿Se imagina usted cómo será eso? ¿Se imagina cuán grande gozo tendremos cuando estemos en su presencia? Y muchos se desaniman porque no ven más allá. Solamente ven lo que está delante de sus ojos. Y delante de tus ojos está el dolor, está el sufrimiento, está la crisis. Delante de tus ojos están las guerras, los rumores de guerras. Delante de tus ojos están todo lo que puedes ver. Pero lo que no ves y lo que debes creer es lo que realmente vale la pena, y es estar en su presencia. Y no solamente Él. Si observamos el ministerio de otro gran hombre de Dios, muchos le dicen el profeta llorón. Pero porque realmente no entienden el tremendo ministerio que este hombre tuvo. Y estoy hablando del que escribió el libro de Lamentaciones, de Jeremías. Un tremendo hombre de Dios, que llevó el mensaje del Señor con una fe, con un ardor, que llevó el mensaje del Señor con una entrega completa. ¿Sabe? Entregarse al Señor es estar dispuesto a decir: Señor, si tú me dices que vaya y le diga este mensaje a alguien que me va a perseguir, lo voy a hacer. Eso es la fe que los movía realmente. Porque para Elías no debió haber sido nada fácil ir y desafiar al rey de turno. Los reyes tenían fama de poder hacer lo que quisieran.
Él podía agarrar y mandarlo matar. Rápidamente podía mandarlo perseguir. Porque los reyes estaban ensimismados en su poder y pensaban que ellos eran los todopoderosos, pero no se daban cuenta que había alguien más poderoso que ellos. Pero Elías fue con una entrega, con una disposición en el corazón, sabiendo que si en ese día le quitaran la vida, no era eso importante, sino que era importante hacer la voluntad de Dios. Porque estar en los brazos del Padre es mucho mejor que cualquier cosa terrenal que exista en esta tierra. Es eso que cuando no lo entiendes realmente vas a desfallecer en los momentos difíciles. La vida está llena de situaciones difíciles, la vida está llena de desdenes, de sufrimiento, lleno de crisis. Hay personas que pueden lastimarte, que pueden herirte, que puedes confiar en las personas un día y el siguiente día te pueden lastimar, te pueden herir, o un día alguien te puede hablar mal o puede ir en contra tuyo, se pueden levantar. Claro, en el mundo está así, el mundo es así. Cuando confías en las personas seguramente te van a fallar una y otra vez. Pero si no ves lo más importante, que es estar en la presencia de Dios un día, vas a desfallecer. Me encanta esto que dijo el apóstol Pablo. Y siempre cuando estoy pasando momentos difíciles, lo trato de recordar para yo poder animarme, alentarme en estos momentos difíciles. Y es Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo decía, el sufrimiento que llevas, el dolor que pasas no es nada. No es nada. Cuando estés un día en su presencia, no te vas a acordar de nada. Y va a valer la pena cada pequeño sufrimiento que has pasado por amor al Señor. Porque allá nos espera lo más maravilloso que pueda existir. Una felicidad que jamás has experimentado aquí en la tierra te espera arriba. Una felicidad que jamás en tu vida has sentido te espera arriba. Un gozo que jamás en tu vida has tenido la dicha de experimentar te espera en la patria celestial. Jeremías, un tremendo hombre de Dios, le tocó profetizar en los tiempos donde Israel o Judá era llevado en exilio. Fue un hombre que sufrió, maltratado por decir la verdad, incluso por personas de su propio pueblo. Por personas que debieran defender la verdad, fueron y lo maltrataron, lo metieron en un pozo de cisterna, lo hicieron sufrir. Pero con valentía siempre, con esa fe que solamente tienen aquellos que se entregan de corazón al Señor. Esa valentía que solamente los hijos de Dios lo tienen. Y encontramos otro hombre más. Y podemos pasar toda la noche enlistando grandes hombres de Dios. Pero voy a mencionarles uno más. Este era Juan el Bautista. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista iba a llegar, para que él llegara al mundo, fue una promesa del Señor. Su madre era estéril. No sé si alguna vez se ha fijado, pero cuando usted empieza a examinar a los grandes hombres de la Biblia, son hombres que vinieron de una mujer estéril. Encontramos a Isaac, que fue la continuación de la descendencia de Abraham. Encontramos a Samuel, vino de una madre estéril. Encontramos a Juan el Bautista. Dice que no nació ningún profeta como él, o más grande que él. Fue un tremendo hombre de Dios.
De pronto, en la Biblia no hay mucho que se relate acerca de su vida, pero Juan el Bautista fue un tremendo hombre de Dios, que nuestro Señor mismo testificó de él y dijo que no se ha levantado como él un profeta. Un tremendo hombre de Dios. Y las personas que nacieron realmente de una mujer estéril fueron una bendición realmente. Sansón nació de una mujer estéril. Y así varios hombres nacieron de una mujer estéril y realmente fueron de tremenda bendición para el pueblo. Samuel fue un tremendo hombre de Dios, que un día, cuando ya él estaba viejo, cuando él estaba ya cerca, en la vejez, se puede decir, él un día preguntó y dijo al pueblo, le dijo: si alguna vez yo he juzgado, he hecho algo por ganancia deshonesta, o si alguna vez he tomado lo que le correspondía a alguien, díganmelo aquí. Reunió al pueblo y dijo: díganmelo aquí. Si yo alguna vez he hecho algo incorrecto delante de ustedes, díganmelo. Yo de pronto he tomado alguno de sus bueyes, he tomado alguna de sus ovejas, díganmelo. Y todo el pueblo dijo: tú has sido un gran juez, un tremendo hombre de Dios, gran hombre de Dios, Samuel. Juan el Bautista vino de un nacimiento parecido, de una mujer estéril. Y cuando este hombre vino, dice que empezó a predicar, y no se habla mucho acerca de esto, pero empezó a predicar este hombre y andaba en el desierto comiendo langostas, ¿verdad? Y cuando él salió a predicar, dijo: ¿qué habéis venido a ver? El Señor dijo: ¿qué habéis ido a ver? ¿Acaso esperaban ver un hombre vestido en un traje real? No, esos hombres los encuentras en los palacios. Este hombre dio testimonio verdadero del poder de Dios. Y un día le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Alguien se atrevería a decir eso? Herodes, un sanguinario, un hombre que realmente estaba en el poder, en la cúspide de su poder. Un hombre que ciertamente lo podía matar, pero movido por el Espíritu. Él fue y dijo: no puedes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso es valentía. Pero eso no es valentía humana. Ese es algo que el Espíritu Santo le impulsó para que dijera. Y por causa de eso fue llevado a la cárcel y posteriormente fue decapitado. De esa clase de fe estoy hablando. De una fe que está dispuesto incluso a ir y a morir por el Señor. De una fe que está dispuesto a todo por el Señor. Sufrir vituperios, sufrir persecuciones, sufrir injusticias por causa del Señor es un privilegio. Aquellos que sufren por causa del Señor es un privilegio. Y necesitamos tener esa fe verdadera. El poder de una vida de fe. Cuando empieces a caminar en su presencia, tu vida va a empezar a ser cambiada por completo. Juan el Bautista fue un hombre de quien el Señor mismo dio un gran testimonio, pero sufrió mucho. Sufrió mucho. Fue encarcelado. Tanto fue el sufrimiento, tanto fue el dolor que pasó este hombre que mandó a preguntar al Señor. Imagínense un dolor tan grande. Imagínense la desesperación de verse encerrado, de verse abandonado. Imagínense la desesperación de estar en una cárcel por decir la verdad.
Imagínense la desesperación, estar en una cárcel. Y en la cárcel no pasaban la gran vida como en este tiempo, seguramente. Muchos que están en la cárcel hasta tienen TV y duermen duermen de lo mejor, incluso mejor que los que están afuera, ¿verdad? Muchos se dan los lujos que ni los que están afuera se dan. No todos, pero muchos sí lo hacen. O aquellos que tienen más dinero y la capacidad para solventarse esa clase de vida y para pagar adentro cosas. No, él estaba sufriendo. Lo hacían sufrir. Estar preso en esa época no era un paseo por el parque, no. Estar preso era estar humillado. Estar preso era sufrir. Era sufrir incluso de agua, de comida. Las peores comidas son las que las servían ahí. No los atendían para nada. Lo hacían sufrir. Esa era la cárcel, para que se pudiera arrepentir, para que pudiera sufrir a lo más que sí que podía. Y este hombre mandó preguntar al Señor y le dijo: ve y pregunten al Señor si es Él o tenemos que esperar a otro. Porque es que el sufrimiento, el dolor del encierro, encima del dolor, encima del sufrimiento, seguramente de la falta de agua, de la falta de comida, el encierro en sí te desespera. Y mandó preguntar y el Señor dijo: ¿qué habéis salido a buscar? Ver al desierto, antaño arrastrado por el viento. Dile: los enfermos sanan, los ciegos ven, los mudos hablan, personas son liberadas de los ataques del enemigo, los sordos oyen, los cojos caminan, los paralíticos caminan. Dile eso. Dile eso. Dile que la gloria del Señor se muestra y se mueve. ¿Sabe? De esa fe estoy hablando. De esa fe que está dispuesto a ir hasta el final, pero después del sufrimiento, después de haber hecho sufrir, un día le quitaron la cabeza o lo decapitaron como si fuera un vil delincuente. Un hombre de quien nuestro Señor mismo dijo: no nació profeta tan grande como él. No hubo y no se levantará. Murió decapitado como un vil delincuente. Porque el mundo no era digno de ellos, dice la Escritura. El mundo no era digno de ellos. Por eso, nuestra morada no está aquí, está arriba en el reino de los cielos. Y dije que les iba a mencionar 3, pero tengo en mi corazón hablarles de alguien más, que tuvo una muerte muy parecida, pero en un contexto distinto. Este hombre es la expresión de una fe verdadera que implica una entrega total, aún en el sufrimiento. Y este es el apóstol Pablo. Dijo él: he sufrido naufragios, he pasado momentos difíciles, he pasado ayunos, he sido apedreado. Mi ministerio ha sido puesto en duda por muchos. Muchos desautorizaban o negaban el ministerio del apóstol Pablo. He pasado tantas cosas, pero mi vida está en las manos de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había sufrido, pasado momentos difíciles. Había dejado de una vida de comodidad, porque ser un rabino era una vida de comunidad. Pudiera haberse convertido incluso en el jefe del Sanedrín, los que tenían realmente el control, el poder religioso en su momento en Israel. Pudo haberse convertido y quedado en esa casta. Pudo haberse quedado cerca de ellos en
placer de la vida, porque realmente ellos, los fariseos, no honraban a Dios, honraban su propio vientre, buscaban su propio beneficio. Pudo haberse quedado allí, pero él renunció a todo. Dice, todo lo tomo por basura y ahora acepto al Señor y dejo que Él me guíe y que mi espíritu sea vivificado por el Señor para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esa fe es de la cual te estoy hablando hoy. Una fe verdadera que no depende de la emoción. Ni si tienes casa, si tienes dinero, si tienes un carro, no importa. De pronto vives en una zona exclusiva de la ciudad, vives con lujos y comodidades. O de pronto vives en la zona más alta, en un lugar muy lejano de la ciudad. No importa dónde estés. Al Señor le interesa el corazón que tú tengas. Porque al Señor no le podemos convencer con dinero ni con bienes. Al Señor lo mueve un corazón contrito y humillado. Ni dice el salmista en el Salmo capítulo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón contrito y humillado, no importa tu estatus social, económico, no importa eso. Al Dios no lo sorprende. Al Señor no lo podemos sorprender con ninguna cosa terrenal. Al Señor no le sorprende. Pero un corazón contrito y humillado mueve la mano de Dios a tu favor. Un corazón obediente mueve la mano de Dios a tu favor. ¿Sabe? El poder de un caminar en fe. El poder de una vida de fe realmente nos transforma, lo cambia todo. Hace que todo sea distinto. Y este gran hombre de Dios murió decapitado y hasta el final llevó esa convicción. Hasta que su vida fue terminado como si fuera un delincuente él. Decapitado por causa del amor del Señor, pero hasta el último momento con gozo y con seguridad de a dónde se iba. Esa es la seguridad que tienen los hijos de Dios que se entregan a Dios de corazón. Esa es la seguridad de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos siervos de Dios, de las verdaderas siervas de Dios. Una seguridad verdadera que no depende de las cuestiones terrenales. Y esta es la verdad. La fe verdadera tiene que ver con una transformación. El hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales porque para él son locura. Un hombre que no ha recibido la transformación en su corazón no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural simplemente ve lo que está delante de sus ojos, ve lo que está allí frente a él, o ve lo que le hace sentir nada más. Pero el hombre espiritual ve las cosas que son espirituales, camina en espíritu, vive en espíritu, porque nosotros ya no somos carnales, somos espirituales en Dios. Y segunda de Corintios capítulo 4 o capítulo 10 versículo 4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros necesitamos cambiar, ser personas que vivan en una vida de fe, de poder. Y esto es tan claro cuando el apóstol Pablo expresa y dice lo siguiente: yo no he venido a vosotros con palabras infladas de humana sabiduría. Yo he venido a vosotros con demostraciones de poder de Dios. Por el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego.
A todos nosotros nos ha llegado la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Y esa es nuestra convicción. Por eso caminamos en fe cada día. Y no nos rendimos, aunque vengan circunstancias, aunque vengan dolores. No vamos para atrás. Grandes hombres de Dios sufrieron dolores, pasaron momentos difíciles, pero no se rindieron porque su seguridad estaba en el Señor. Su vida estaba en el Señor. Su corazón estaba en el Señor. ¿Sabe? Cuando nuestras vidas honran al Señor, todo el resto va a venir a nuestras vidas como una consecuencia. Si nosotros buscamos a Dios de corazón, lo honramos, lo amamos, todo el resto va a venir como una consecuencia. Las bendiciones terrenales van a llegar. A veces nos preocupamos por una bendición terrenal y decimos quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. No, las bendiciones terrenales van a llegar en consecuencia de tu obediencia. Significa, obedece primero tú y después el Señor tomará el control de todo. Abriré puertas delante de ti, te bendeciré, quebrantaré puertas de hierro delante de ti, iré, te bendeciré, abriré caminos delante de ti, aún en las sequedales, en todo abriré camino delante de ti, y aunque pases por las aguas, no te anegarán, y si pasas por el fuego, ni la llama arderá en ti. Esa es su promesa para ti. Solamente hónralo, obedécelo, vive en una vida poderosa de fe. Y esta es la fe. Para terminar, dice lo siguiente. Hebreos 11:1. Es pues la fe,